El maestro dijo una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén. Se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento para otro. El maestro dice: un hombre se marchó a un país para conseguir el título de rey. Llamó a 10 empleados y les repartió 10 onzas de oro, diciéndoles: negocien mientras vuelven. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron una embajada para informar: no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título de rey, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de qué habían ganado. El primero le dijo: Señor, tu onza ha producido 10. Él le contestó: muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El segundo dijo: tu onza ha producido 5. Y a él le dijo: pues toma el mando de 5 ciudades. Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versos 11 al 28. Los talentos representan los bienes del Señor, las gracias que Dios confía para servirle a la humanidad, cómo se ponen al servicio de los demás esos dones, esos talentos y esa sabiduría de cada persona. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 17 de noviembre, año 2021. Nuestro personaje para hoy es una excelente mujer que vio en la pobreza, en la caridad y en la misericordia con las demás personas el punto gravitacional de su propia vida. Y lo hizo en comunión con su esposo, y se trata de Santa Isabel de Hungría, hija de Andrés, rey de Hungría, y nace en el año 1207 y contrae matrimonio con Luis IV de Turingia, Alemania. Y los dos esposos comienzan a llevar una vida de servirle a los demás al estilo de San Francisco de Asís, y eligen ese camino. Muere el esposo y ella continúa el camino en una entrega total a los demás, pobreza, desprendimiento, entregarse al servicio de los más necesitados. Un buen ejemplo de cómo se hacen grandes cosas cuando se utiliza lo que se tiene para el servicio a las demás personas. Algo parecido a la parábola de las minas en la Santa Biblia, que está ya en ese capítulo 19 del Evangelio según San Lucas, cómo se pone al servicio de los demás lo que Dios le da a cada persona. Santa Isabel de Hungría. Centramos hoy nuestra atención y vamos a pensar en los talentos, en las minas, en los dones, en las cualidades, en eso de estar atento y vigilante para cuando llegue el reino de Dios hayamos cumplido con nuestras obligaciones bautismales. Yo creo que ese puede ser un buen reto, puede ser una buena política personal, puede ser un objetivo a alcanzar de un ser humano. Una persona bautizada, creyente, que conoce muy bien su religión, que ha leído la Sagrada Escritura, puede proponerse no desperdiciar nunca a lo largo de toda su vida los dones, los talentos, la inteligencia, las capacidades que Dios le dio a usted y las pone al servicio a los demás. De pronto, cuando se termine y ya venga definitivamente el Salvador del mundo en su segunda venida, le vaya a preguntar: ¿qué hiciste con los talentos? ¿Qué hiciste con toda esa inteligencia que te di? ¿Qué hiciste con toda esta maestría de que eras una excelente persona? ¿A cuántas personas le serviste? Más o menos en la línea del Evangelio, cuando regresa nuevamente convertido en rey y le pregunta a los que le dio los talentos: ¿qué hiciste? Y algunos dicen: no, se produjeron otros 10.
El que es fiel en lo poco gana mucho para Dios. El que es fiel en poner esos talentos, pregunta del millón, ¿en qué invierten las personas los dones, los talentos y las gracias? Si algunos los invierten mal, tendrán que corregirlo. Si alguno se aprovecha de los talentos para engañar a las personas, para sacarle dinero a los demás, tendrá que corregirlo y hacerlo muy pronto. San Ambrosio, un santo del siglo III de la historia del cristianismo, conocido como el obispo de Milán, Italia, y mentor de San Agustín de Hipona, y uno de los famosos doctores que ha tenido la Iglesia Católica en Occidente, junto con San Agustín, San Jerónimo y San León, son famosísimos. San Ambrosio hablaba de adquirir lo que los talentos que Dios le da a las personas. Y San Ambrosio decía, por ejemplo, si dice que obtuvo otros 5, entonces dice adquirió 5 minas, el que enseña la moral, porque son 5 los sentidos corporales. El que adquirió 10 minas, el duplo representa a aquellas personas que enseñan los preceptos de la ley y la santidad de la vida moral. Es decir, también se pueden entender por 10 minas las 10 palabras, decía el santo, y las 5 minas son la enseñanza de la doctrina. San Ambrosio de Milán. Santa Teresa de Calcuta, haciendo eco al Evangelio de los talentos, parábola de las minas, Santa Teresa de Calcuta decía, cualquier trabajo que hagamos en la tierra mientras estemos circulando aquí, por pequeño y humilde que sea, conviértalo en un amor a Cristo. Todo lo que usted haga de cuenta que le está haciendo un favor a Dios. Los talentos que Dios le da a cada persona deben usarse para gloria de Dios y generosidad de la sociedad. Esa es Santa Teresa de Calcuta. Y el Papa emérito Benedicto XVI hace un eco bien elocuente y curioso que transporta el sentido de la naturaleza, el agua, el viento, la tierra, todo lo que aparece en la creación, que sepamos usarlo para que también sirva para los demás. Como quien dice, no hay que destruir el medio ambiente, la naturaleza, no hay que aprovecharse. Hay personas que tienen demasiada cantidad de cosas en la naturaleza y hay personas que están mendigando. Pues el Papa emérito en el año 2009 escribe una carta encíclica y le coloca por nombre Caritas in Veritate, la caridad en la verdad, sobre el desarrollo humano integral en la caridad y en la verdad. Como quien dice, toda la obra de la creación debe tener como ese punto de pensar más en los demás, caridad. Es lícito que las personas gobiernen la naturaleza porque se supone que Dios le entregó la naturaleza al hombre y a la mujer y le dio el poder para ponerle nombre a la naturaleza, a los mismos animales, a todo lo que existe. Dice el Papa, eso es lícito y eso está bien, pero resulta que en la naturaleza hay lugares para todos. Y la naturaleza es de todos, la tierra tendría que ser de todos, habría que pensar en los demás. Toda la familia debe encontrar recursos para vivir dignamente. ¿Será que algunas personas están manejando mal el uso de la naturaleza? ¿Será que algunas personas tienen viviendo mal a las demás personas? ¿Será que algunas personas le han quitado lo poco que tienen otras personas? Dice el Papa. Debemos considerar un deber muy grave dejar la tierra para las nuevas generaciones, pensar en las nuevas generaciones para que encuentren un mundo donde puedan vivir dignamente. El Papa Francisco, en un Angelus Regina Caeli, un 19 de noviembre del año 2014, el Papa dice, Jesucristo nos pide que conservemos su gracia en una caja fuerte. No, eso no nos pide. Como quien dice, esconda el don, esconda el talento. Le di tan talento, me lo eché al bolsillo y creo que era para mí.
Lo escondí porque yo creí que usted iba a venir a pedirlo, entonces la pensé y dije, mejor lo dejo quieto y se lo devuelvo. No, es una persona que no sirve, no entiende cómo es la vida se vuelve más rica en su esencia cuando la persona tiene la capacidad de compartir con las demás personas, no es conservar en una caja fuerte, no es esconder los dones y los talentos, no es eso, esconderlos, como decirle a la persona, no es que yo no sé, no es que yo no soy inteligente, no, yo no tengo, es decir, o hacerse rogar, hay personas que se hacen rogar demasiado para poder servirle a sus semejantes o se le esconden a las personas. Eso no está bien. El Papa Francisco dice, Jesús quiere que usemos todo lo que tengamos, los talentos, para el bien de los demás. Así tendría que ser la iglesia, como la sinodalidad de la que estamos viviendo en esta época, en este año 2021 que empezó. Algo que el Papa Francisco quiere para la Iglesia Católica que se llama sinodalidad. El sínodo, sinodalidad, se trata de poner al servicio de los demás los dones, las gracias, es decir, escuchar a los demás, caminar juntos, preguntarle a los demás cómo le gustaría ver a su iglesia, qué le hace falta a su iglesia, cómo organizar mejor su iglesia, arte de escuchar y discernir. Hay dos verbos que definen la parte sinodalidad, escuchar y discernir. Y el lema que le puso al Papa en este rato para hacer reuniones, grupos, movimientos apostólicos, parroquias, diócesis, todo ese gran movimiento sinodal, comunión, participación y misión. Ese es el lema que le colocó el Papa Francisco. Deseo escuchar a los demás, escucho a los demás, pongo al servicio de los demás mis dones y talentos que Dios me ha regalado. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Cairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué,